Buenas tardes, amados amigos y hermanos de Facebook. Estamos en C Reflexiones. Amén. Estamos con el pastor evangelista Antolín Reyes. Que el Señor le bendiga, hermano. Amén, es un hermana. gusto y es un Dios placer le bendiga, tenerlo aquí en Centro Cristiano Reflexiones. Y es un gusto poder compartir con usted pues la palabra de Dios más que nada, ¿verdad? Y con los hermanos que también nos ven, pues es un placer compartir la palabra con ustedes. Amén. Vamos a hacer unas preguntas, hermano. Claro. A ver, vamos a empezar, ¿verdad? ¿Cómo era su vida antes de conocer a Cristo, hermano? Bueno, es una historia muy larga, ¿no? Tendríamos que hacer una entrevista de unos cuantos días. A resumir, hermano. Pero mi vida era sin sentido, sin rumbo, lo común de no conocer a Dios. Crecí en la orfandad, sin mamá. A los 6 meses de edad mi mamá me dejó. Yo crecí por ahí atrás de una cantina. Y ahí me dejó mi mamá a los 6 meses, ahí crecí. Hasta cuando yo tengo pues ya un poquito de uso de razón, ya con una abuelita. Y ahí fui creciendo poco a poco, pero muy alejado de alguna fe o de profesar alguna religión. Ninguna, en lo absoluto, ninguna, no. Vacía mi vida completamente, con ese sentimiento de soledad constante, refugiándome en los vicios, en las drogas, que era la única manera de poder superar todo eso. Afortunadamente, al paso de los años, a través de un problema que tuve en la mano derecha, una fractura en un pleito callejero, fue que me fui acercando a las cosas de Dios. Ahí me predicaron, me hablaron, estaba yo en el hospital, me hablaron del evangelio, me hablaron del poder de Dios. Ahí llegó el pastor a predicar y fue cuando realmente mi vida encontró un sentido, al conocer a Jesucristo. Así es como aceptó a Cristo. De esa manera, llegando al hospital ya por varios días, y me comentaban que mi brazo era posible que lo perdiera por cuestión de que se había gangrenado y todo. Pero ahí llegó el pastor a visitar a uno de sus miembros ahí y ahí me compartió del evangelio, oró por mi sanidad. Y bendito sea Dios que cuando vino el doctor a la siguiente visita que le tocó hacia mí, que estaba yo ahí en el hospital, él mismo dijo, milagrosamente tu brazo ha mejorado en estas últimas horas. Y se quedó con las ganas de cortarlo porque aquí está para la gloria de Dios. Amén, aleluya. Y hermano, ¿y cómo Dios lo llamó al ministerio? Una vez que yo empecé a llegar a la iglesia, el pastor que me predicó, me adoptó como su hijo. Entonces, después de andar yo en las calles, sin sentido, sin rumbo, perdido, sin papá, sin mamá, Dios me permite llegar a un hogar de un pastor y de una pastora, y ellos, bueno, la pastora ya está con el Señor, el pastor todavía vive. Entonces yo veía en ellos ese amor por la gente, ese ferviente servicio hacia la gente. Y fui aprendiendo de ellos. No le puedo decir que escuché una voz o que alguien me dijo, Antolín, yo te necesito para el ministerio. No, fue algo que fue naciendo en mi corazón. Yo digo, bueno, mi vida no tenía sentido antes. Si yo no hubiera conocido a Dios, yo estuviera muerto. Entonces yo entendí que no tenía otra razón más grande que rendir mi vida al servicio del Señor. Amén. De tal modo que en ese año que yo acepto al Señor, que conozco las cosas de Dios, a los pocos meses me bajan a las aguas bautismales y a los pocos meses me voy a la escuela bíblica. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando a muchos amigos míos en la escuela le preguntaban, hermano, ¿cómo sabe usted que Dios lo llamó? Y recuerdo que había gente, amigos que decían, no, pues a mí se me apareció una luz allá andaba yo en mi campo, en mi milpa, o en mi fábrica trabajando allá en mi trabajo. Ajá. Y otros más decían, no, pues yo tuve un sueño. Y yo decía, no, pues yo qué digo, yo no tuve nada de eso. Pero en mi corazón había un deseo de servir a Dios. El anhelo de servir a Dios. Entendí yo en ese momento que la única razón era de devolverle a Dios la gratitud por todo lo que Él había hecho por mí, era rendirle mi vida. Amén.
Aleluya. ¿Y cuántos años lleva en el ministerio, hermano? Pues ya más de 30, estamos yo creo cerca de los 35, 36 años. Ya, larga la trayectoria, hermano. No ha sido fácil, no ha sido fácil, es una historia, cada uno de nosotros tiene una historia, tiene altas, tiene bajas, tiene momentos de bendición, como momentos de desierto. He tomado, en los primeros 10 años, me tomé una pausa de 3 años de no servir de manera como yo lo quería hacer. Tal vez las presiones económicas, porque yo creo que una de las partes más difíciles que tenemos como siervos de Dios es la dependencia de Dios para que Él supla nuestras necesidades. Amén. Ahí entonces yo me topé, cuando yo empecé a servir a Dios, los primeros años, pues gloria a Dios, qué bendición, pero al paso del tiempo hubo algunas aperturas económicas y dejé unos 3 años, 4 tal vez, de no predicar, de no servir. Me metí a trabajar a una fábrica y empecé ahora sí a trabajar. Sin embargo, en mi corazón había un deseo de seguir predicando, de seguir compartiendo, de tal modo que en el 90 Dios me permite, ahora sí, tener experiencias que yo escuchaba antes que la tenían, gente que había tenido un sueño, gente que había recibido alguna revelación poderosa de Dios o alguna manifestación sobrenatural. Ahora sí, Dios, en una situación difícil, una situación crucial de mis sentimientos, de mis emociones, donde yo tenía 2 alternativas solamente, o una buena, la otra pues era perderme ya, de decir, esto se acabó y regreso al mundo. Pero aquí se cumple la promesa, lo que dice la palabra, los que son míos, ninguno se perderá. Amén. De tal modo que en ese momento crucial, tuve que doblarme a Dios. Amén. Tuve que doblarme, volverme, y por eso yo los primeros 6, 8 años no los cuento. Yo cuento del 90 para acá, porque desde el 90 yo hice una decisión a través de la presencia del Espíritu Santo, de rendir mi vida a Él, de servirle de todo corazón. Y desde el 90, de manera ininterrumpida, cuando hablo de manera ininterrumpida, es decir, casi todos los días, siempre, sirviéndole al Señor. Gloria a Dios. Sabemos que no es fácil, ¿verdad?, seguir ese ministerio de evangelista. Servirle a Dios, la verdad, no ha sido fácil, No, pero ¿cuál ha sido el proceso más fuerte que ha vivido en el transcurso de esos 35 años, hermano? Así ese proceso, porque pues todos pasamos por un proceso, sí, pero la vida misma es un proceso. Pero sí hay como cuando el horno se sube 7 veces más. Así es. ¿No? Sí, como cuando el horno... Cuando dice uno, ya quiero tirar la toalla. Sí lo hay. ¿Sí? Tal vez empezando 2010, 2011, por ahí, empezamos procesos muy difíciles. Tuvimos que enfrentar situaciones que nunca nos imaginábamos. Hubo que tomar decisiones muy fuertes en ese tiempo. Y pasé, sin dejar de servir a Dios, a veces herido, a veces decepcionado, a veces con justa razón mía, o tal vez no, pero con muy pocas ganas a veces, sí, llorando a veces, pero sin dejar de servir a Dios. Yo sé lo que es un desierto y yo juego con un poquito con esta palabra, porque lo único seguro del desierto es que desierto te dejará mucha gente. Desierto, pocos serán tus amigos. Desierto, muchos te traicionarán. Pero también es bien cierto que el Dios que te llamó, que el Dios que te escogió, estará contigo. Amén. Y puede ser un desierto de 3, de 4 años, pero lo importante es que si Dios está contigo en el desierto, Él te va a sacar adelante. Aleluya, porque Él es el que pone la prueba, pero Él también pone la salida. Amén. Y se cumple lo que dice la palabra, ¿no? Cuando pases por las aguas no te anegarás. Cuando pases por el fuego no te quemarás, aunque a veces el horno está muy fuerte. Está muy fuerte. ¿Sí? Pero gracias a Dios salimos y ahora estamos en un mover más allá. O sea, lo más importante del desierto no es lo que tú sentiste en él, sino lo que aprendiste de él.
el valor, la importancia de la dependencia de Dios, el no poner tus ojos en la gente, el que tus sentimientos sean cristocéntricos y no que sean de tu alma, ¿no? Porque lo que pasa que muchos de repente las emociones nos afectan, y cuando nos volvemos cristianos como sentimentalistas, como demasiado, me dejó me dejó allá, el amigo no me habla, así, entonces ese sentimentalismo no es bueno en la vida cristiana. De tal modo que Dios dice, te voy a herir tus sentimientos, te voy a echar como la sal en la llaga, porque dice, Él hace la llaga y Él la sana. Entonces le voy a echar como sal para que veas que yo soy Jehová tu sanador. Y que sano tus heridas, aunque sean del pasado, aunque ellos estés arrastrando cosas del pasado, vas a confrontarlas con el único propósito de que salgas de este proceso, de este desierto, más reluciente para la gloria de Dios. De tal modo que es el tiempo que estamos viviendo. Los desiertos son importantes, son parte de la enseñanza. El desierto es la mejor escuela de Dios. Ahí sale, ahí aprende lo que uno no aprende en la escuela bíblica, ahí lo aprende ahí uno. Lo aprende uno en el camino, así ¿verdad? es, Señor. Pues sí, para la gloria de Dios. Y por último, hermano, yo creo que en el trayecto de tantos años de su trayectoria, ha visto tantos y tantos milagros en tantas campañas que usted ha hecho, iglesias que usted ha visitado, pero ¿habrá algún milagro que Dios haya hecho que usted lo recuerde, que diga, este milagro sabemos que podemos tocar la gloria de Dios, pero a veces decimos, puedo sentir la gloria de Dios aquí en mis manos? Amén, muchos, no habría tiempo de contarlos, claro, pero muchos. Bueno, cada una de nuestras vidas, la vida de usted es un milagro, amén, la vida mía es un milagro, cada vez que amanecemos es un milagro. Sí. Yo le compartí, por ejemplo, este brazo es un milagro, mis pulmones es un milagro, mi voz es un milagro, yo soy un milagro de Dios, yo no tenía esta voz, Dios me la dio. Entonces, pero hacia la gente que hemos ministrado, a la gente que hemos servido, he visto paralíticos caminar. Estábamos en Monclova en una campaña hace unos años, y llegó una mujer con un collarín, con una faja rígida así, no se podía mover, y la gloria de Dios descendió tanto en esta campaña que la gente empezó a danzar de la presencia de Dios. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando esta mujer empieza a danzar? Sin yo orar por ella todavía, sin orar por los enfermos. Apenas estábamos empezando a orar por la palabra, por la administración. Y cuando yo digo, esta mujer se va a acabar de quebrar, Dios mío. Y de repente uno dice, pues hay milagros que solamente los puede hacer, bueno, pues el hermano Gigi Ávila pues ya está con el Señor, ¿no? O tiene que venir, pues que Cash Luna o que algún otro, porque solamente ellos. Pero Dios me enseñó que no es la mano mía ni la mano de ningún otro, es la mano de Él que hace los milagros. Entonces sí, muchos milagros. Puedo enumerar ese que me sorprendió. A los principios del ministerio estábamos en Soledad de Doblado, Veracruz, en una campaña. No era yo el evangelista oficial, yo había ido a apoyar al evangelista, a venderle material, pero él por algún motivo no llegó. Entonces el pastor me dice, pues usted va a predicar. Eran los principios del ministerio y había un campo lleno, ¿no? Muchísima gente. Entonces, pues bueno, yo prediqué, todavía ni siquiera me iba a la escuela bíblica, apenas empezaba yo a compartir mi testimonio, a apoyar a evangelistas a lugares donde ellos iban a predicar. Y el pastor me dice, ¿usted va a predicar, hermano? Y bueno, pues ahí le aprendí un poquito a los evangelistas, a mis amigos, cómo le hacen y cómo a su nombre, quién vive y todo eso. Entonces, cuando ya, bueno, pues bueno, hay que llamar a la gente que acepte al Señor, aceptaron al Señor, hay que llamar a los enfermos. Y yo iba preguntando a uno por uno, ¿no? ¿Qué tiene usted, hermanito, hermanita? ¿Qué tiene? Que no, pues que me duele la muela, ¿no? En el nombre de Jesús, todo dolor de muela, que me duele el estómago, en el nombre de Jesús, todo. Y de repente llego ya casi a lo último con una viejecita que tenía tapada su mejilla. Y yo apenas le iba a preguntar cuando se quitó el pañuelo. Y dije, Dios mío, no, ya ni le pregunté. Ahí me sentí impotente. Yo dije, no, pues la calentura sí, el dolor de estómago sí, el dolor de muela sí, pero esto no. Dije, esto solamente que espere que venga el hermano Gigi a una campaña por acá para que el Señor la sane. Y entonces, pues ya me quité, me sentí impotente. Y yo le dije al Señor, pues ¿para qué me pones en esto? ¿Para qué, Señor? Yo creo que no voy a servir para esto.
Y la campaña terminó. El pastor tomó el lugar y dice, qué tremenda noche, qué testimonio. Vamos a escuchar lo que Dios hizo. Y entonces ya pasaron a dar testimonio, hermano, yo llegué con un dolor de muela, ya no me da, sí, amén, eso yo sé que sí, dije, no. Otro decía, hermano, a mí me duele mucho el estómago, no, amén, eso sí, todo espíritu de parásito fuera, ¿no? Pero me sorprendió cuando escuché la voz de una viejita. Entonces, yo estaba en casa, al revés, yo con el grupo al revés, y cuando yo escuché, ella decía, hermanos, yo soy originaria de este pueblo, todos ustedes me conocen, y para mí era una vergüenza andar en las calles. Ustedes saben que yo tenía una llaga en mi mejilla y la seguirá teniendo hasta que venga algún evangelista. Cuando ella dice, mírenme esta noche, mírenme, estoy completamente sana. Estaba completamente sana la piel de esa mujer. Dios me volvió a decir ahí lo mismo. Recuerda siempre que en los milagros no es la mano tuya, es la mano mía. Tú solamente cree, pon la mano y el milagro sucederá. Puedo marcar ese como otros más cuando estuve de pastor aquí en la sierra de Veracruz, acá por Cosquihui. Otro tremendo milagro, nos llamaron para orar por una enferma en un lugar que se llama Ayotzinapa, Puebla. La enferma ya desahuciada de cáncer. Y llegamos a medianoche, el esposo fue para llevarnos allá a orar y llegamos y oramos. Y el Señor sanó en ese momento, instantáneamente. La mujer se levantó y decía, me siento sana, estoy sana. Empezó a caminar con una fuerza tremenda. Nos hizo de cenar. En esa casa había muchos ídolos, una pared completa. Y llegó el momento en que tocamos el asunto de que el único que tiene poder es Dios. Amén. Y tuvimos que decir, pues ya veo, y usted se dio cuenta que estos no tienen poder. Y entonces la hermana le dice al esposo, el hermano Toño le dice, Antonio, quita todo eso porque ya nos dimos cuenta que no tienen poder. Gloria a Dios. Ese fue otro milagro que marcó mucho mi vida, un milagro de cáncer en la matriz, desahuciada por el Hospital Universitario de Puebla, y el Señor la sanó poderosamente. Gloria a Dios. Y de ahí pues puedo recordarle muchos más, ¿no? Pero por cuestión de espacios y de tiempo, hermano. Así es, hermano, pues sabemos y conocemos, ¿verdad?, que el único poderoso es Dios. Nosotros somos pues nada. Así es. Nada, pero lo que hace el poder de Dios es sobrenatural, es grande y nos sorprende cada día. Y sabemos, hermano, que este mensaje, esta entrevista va a llegar a mucha gente, y nos va a ver pues mucha gente, no solamente aquí en el estado de Veracruz, sino en otros estados, ¿verdad? Entonces, hermano, algo que usted quiera decirle a esa persona que nos está viendo, porque yo así hoy lo siento que va pues esta entrevista la va a ver una persona que está, hermano, caída, está con su ánimo muy abajo. Y la verdad, algo que usted quiera decirle, porque esa persona es un evangelista que ha, pues, ahora sí que la verdad no sé exactamente cómo decirle, lo han aplastado, ese ministerio está estancado. Entonces, algo que usted quiera decirle a esa persona, hermano. Claro, esta es una parte muy interesante. El asunto, el tema de los heridos en el ejército de Dios. De una manera muy reflexiva y a la vez triste, tenemos que reconocer que si hay un ejército que deja sus heridos caídos, es la iglesia. A la iglesia se le ha olvidado el tema de la restauración. Y eso yo lo puedo decir por mi propia experiencia, porque yo soy restaurado. El que tiene la última palabra en cuanto a la vida de cada uno de aquellos que se han alejado por algún motivo, por lo que sea, por cualquier cosa, pero el que tiene la última palabra es Dios. La Biblia dice que si el siervo cae para su propio Señor, y su propio Señor le levanta, dice la palabra de Dios. Entonces,
amigo evangelista, compañero, que un día servías a Dios, que un día ministrabas, músico que un día tocabas y te deleitabas en la alabanza, pastor, que llegaste a pastorear una iglesia y ahora por situaciones difíciles en tu vida, por pruebas en tu vida, tu ánimo ha decaído, tal vez ya no quieres nada con Dios, quisiste colgar el ministerio por ahí en una esquina de tu casa. Quiero decirte en esta noche que la última palabra sobre tu vida y sobre tu ministerio la tiene Dios. La Biblia dice, torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y será levantado. Dios tiene la última palabra, no es lo que el hombre te dice, que eres cartucho quemado, que eres leña para el infierno, que ya caído no tendrás más oportunidad. No, es lo que la Biblia dice, y la Biblia dice que si alguien se vuelve a Dios, Él es fiel y justo para perdonarlo, para levantarlo y hacer que esa gloria que estuvo en ti antes, ahora en este tiempo de tu restauración, sea mayor para la gloria de Dios. Mayor sea, ¿por qué? Porque ves la misericordia, porque ves el amor de Dios. Yo un día entendí que ya no tenía caso servir al Señor, lo pensé, quise dejar de servir a Dios. Dios mostró su amor, yo le dije al Señor, dime Señor, muéstrame un mensaje real. Hace 16 años me nació una pequeña que pesaba escasos 600, 700 gramos. Que su cuerpo era lo de la palma de mi mano y esta era su cabecita. 0 posibilidades. Nació antes de 6 meses, 5 meses, 23 días. Nadie daba ninguna probabilidad. Y yo recuerdo que le dije a Dios, Señor, tú sabes que muchas veces me he cansado. Las críticas, a veces ciertas, a veces no. Las actitudes de mucha gente que logra estar arriba y desprecia los ministerios que se están levantando por algún motivo u otro, ¿no? Y entonces yo le dije al Señor, a veces yo me he cansado y he querido dejar esto de manera definitiva. Cometido errores en la vida también, le dije al Señor, y tal vez es mejor que esto se acabe. Cuando me dijeron que la niña tenía 0 probabilidades de vivir, yo le dije a Dios, muéstrame que todavía tienes interés en que yo te sirva. Esa niña ahora va a cumplir el 5 de marzo 16 años para la gloria de Dios. Es un testimonio poderoso y Dios me dijo, te voy a mostrar mi misericordia contigo, porque si estás de pie no es por tus fuerzas ni por tu historia, si estás de pie es por mi misericordia. Por eso Jeremías escribe en Lamentaciones, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno les al hombre llevar el yugo desde su juventud, así dice Jeremías, que se siente solo, calle, porque es Dios quien se lo imputa, ponga su mejilla en el polvo, dé la mejilla al que le hiere, sea colmado de afrentas, pero Dios, al final de cuentas, es el que te va a levantar y es el que te va a sostener de pie. Lo hizo con profetas como Isaías, como Jeremías, como Daniel, en el pozo de los leones, hambrientos, con los amigos de Daniel en el horno de fuego. Lo hizo ante el desánimo de muchos de los siervos, como lo fue Elías, Moisés también se desanimó. Amigo pastor, amigo evangelista, el desánimo no es la meta final, no es el objetivo final. Dios tiene algo más. Ese desánimo solamente es un escalón para lo que Dios tiene para ti en los siguientes días. Dios te levantará, Dios usará tu vida, tú mismo te vas a sorprender de cómo Dios hará cosas grandes en tu vida, con los que te rodean y en tu ministerio. Gloria a Dios, pues sabemos, ¿verdad?, que Dios es el que tiene la última palabra. Amados hermanos y amigos que nos escuchan y nos ven, que el Señor les bendiga. Esto ha sido todo. Que les bendiga. Amén. Amén.